En el curso 91-92, la Universidad de Málaga impartió enseñanzas a cerca de 27.000 alumnos, repartidos en 24 titulaciones, lo que supone una tasa de crecimiento del 7.068%. En este sentido, es necesario destacar la fuerte tasa de crecimiento en facultades y escuelas superiores, lo que supone una de las más altas del conjunto de las universidades del Estado. 9.000 alumnos han realizado el curso de orientación universitaria y nuestra universidad ofreció 30 programas de doctorado. El número de alumnos matriculados en tercer ciclo fue superior al millar y se defendieron 69 tesis doctorales. 1.250 profesores se encargaron de impartir las enseñanzas en nuestra universidad. Tomaron posesión desde primeros de octubre del año pasado 42 nuevos profesores numerarios. En este curso causan baja por jubilación los profesores doña Aurora Rodríguez García, don Francisco de Paula Vera Urbano y don Germán Barceló Sierra. Es obligado tributar desde aquí el más sincero homenaje de este claustro para con estos profesores que con su entrega a la institución han constituido el más digno ejemplo para compañeros y alumnos. Vaya nuestro recuerdo más emocionado y sentido homenaje al que fuera profesor de la Facultad de Medicina, el doctor don José Miguel Fernández Pastor. La Administración y Servicios de nuestra universidad ha sido atendida por un total de 584 personas,
En su sesión de 3 de abril, la Junta de Gobierno aprobó la nueva relación de puestos de trabajo, aceptando la propuesta elevada conjuntamente por el equipo de Gobierno, la Junta de Personal no docente y el Comité de Empresa. Esta nueva relación de puestos de trabajo pretende adecuar orgánica y funcionalmente la plantilla del personal de Administración y Servicios a la realidad de la institución universitaria. Causaron baja por jubilación don José Frías Díaz, doña Tomasa Sedeño Mata y don Antonio Cárdenas Pineda. Este claustro desea expresar también su gratitud para con estas personas que desde sus diferentes puestos en la Administración y Servicios de esta universidad han contribuido a su más eficaz funcionamiento. Una vez expuestos los hechos más significativos acontecidos en los 3 sectores que constituyen nuestra comunidad universitaria, pasamos a relatar aquellas otras actividades que llenaron la vida académica. La ordenación académica de nuestra universidad se ha centrado en gran medida en la confección del marco de reforma de los nuevos planes de estudio. Así, la Junta de Gobierno aprobó en su sesión de 3 de abril un documento base en el que se establecen las directrices propias para conducir la transformación de los planes de estudio de forma equilibrada y sinérgica. Igualmente, en el presente curso comenzaron a impartirse los estudios de la especialidad de Educación Física en la Escuela de Formación del Profesorado de Educación General Básica. La Junta de Gobierno aprobó los planes de estudio de Ingeniería Industrial, de Traducción e Interpretación y de Ciencias de la Información. Igualmente, los de la titulación propia de experto en criminología. Estas 2 últimas iniciarán sus enseñanzas en el curso 92-93. También en este periodo se ha puesto en marcha el programa de promoción de becarios de investigación de la Universidad de Málaga. Recientemente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la creación de las Facultades de Ciencia de la Educación y Psicología. 160 grupos de investigación de la Universidad de Málaga se acogieron al programa de ayudas concedidas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Distintos profesores y departamentos se encargaron de la organización de más de 40 congresos y simposios. Por su parte, el Vicerrectorado de Investigación ha llevado a cabo diferentes acciones encaminadas a la promoción de actividades científicas. Se ha realizado un especial esfuerzo en la gestión del programa operativo de dotación de infraestructura científica en la zona de Objetivo 1, financiado con fondos FED. También en el programa de la Comunidad Económica Europea de Capital Humano y Movilidad, destinado a la formación de redes europeas de investigación, euroconferencias, etc. Durante el curso 91-92, la Universidad de Málaga ha firmado 65 contratos y convenios con empresas y entidades públicas y privadas, en lo que se ha comprometido un total de 336 millones de pesetas. Asimismo, se han suscrito 5 contratos con la Comisión de las Comunidades Europeas, ascendiendo el total de las subvenciones obtenidas para estos proyectos a 260.000 euros. Para el programa de formación profesional ocupacional de la Universidad de Málaga han sido concedidos 10 cursos que suponen una subvención de 69 millones de pesetas. En el apartado económico, conviene resaltar la aceptación y consolidación de las prácticas presupuestarias por los responsables de las diferentes unidades de gasto de esta universidad. Los objetivos que ha pretendido alcanzar el presupuesto de 1992, que ascienden a 8.400 millones de pesetas, responden a una doble motivación que viene definida por la problemática académica y económica del devenir universitario. En el plano académico, los objetivos a los que desea dar respuesta este presupuesto son, de un lado, mejorar los niveles de calidad de la oferta docente que conforman la actual estructura curricular de la Universidad de Málaga, haciendo un esfuerzo especial para cubrir las necesidades de infraestructuras docentes e investigadoras que plantean las enseñanzas de ingeniería superiores. De otro, el presupuesto habilita los créditos necesarios para continuar el desarrollo de las actividades académicas propias de las enseñanzas de posgrado, doctorado, formación permanente, cursos y seminarios, que completan la oferta docente de la universidad. En lo que respecta a los objetivos de carácter económico y a tenor de los comportamientos recientes de la institución, que por ley está obligada a suministrar la mayor parte de los ingresos del presupuesto de la Universidad de Málaga, la principal preocupación de los responsables de nuestra gestión ha sido garantizar la regularidad de los flujos financieros con el fin de poder atender las obligaciones económicas que se derivan de su funcionamiento operativo, además de aumentar sus recursos y mejorar la asignación de estos. En el ámbito de los ingresos hay que resaltar el monto que supone el volumen de transferencias corrientes de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, principal fuente de financiación de los presupuestos de la Universidad de Málaga.
Sin embargo, en el periodo de 1987 a 1992 se han producido cambios destacados entre las diferentes rúbricas que conforman la estructura presupuestaria de los ingresos. En esta dirección es preciso señalar el aumento de cuota que en el conjunto de los ingresos han ido registrando las partidas que constituyen los recursos propios de la universidad en detrimento de los recursos ajenos. Con la puesta en funcionamiento de los nuevos edificios de la Facultad de Derecho y del Complejo de Ciencias de la Educación y Psicología, así como las obras de infraestructura realizadas en el campus para adaptar a estos nuevos edificios de los servicios de saneamiento, agua, electricidad, telefonía y red de datos, se culminan las obras más importantes que el Vicerrectorado de Programación e Inversiones tenía como meta principal. En este orden de cosas destacamos el conjunto de actuaciones que han culminado con la adjudicación y comienzo de obras del complejo polideportivo y en próximas fechas la adjudicación de la primera fase del complejo de tecnología de la información y la producción. Asimismo, se encuentra en fase de supervisión el edificio de apoyo a la investigación y el módulo del Servicio Central de Informática. Durante el curso anterior, la Universidad de Málaga tramitó más de 12.000 becas en la convocatoria de régimen general, de las que fueron concedidas más de 7.000, lo que significa que el 25% de los alumnos matriculados en nuestra universidad disfrutaron de este tipo de ayudas. La universidad destinó 32 millones de pesetas a becas distribuidas en concepto de ayudas, social, de comedor, para estudiantes y personal de Administración y Servicios, a estudiantes de tercer ciclo y del curso de Actitud Pedagógica, complementarias a becarios del programa Erasmus y a los usuarios de la escuela infantil. Igualmente, la Junta de Andalucía contribuyó de manera importante a la convocatoria de becas y ayuda. En el año académico recién terminado, casi un centenar de alumnos de nuestra universidad han cursado estudios en universidades de la Comunidad Europea, mientras que un número similar de estudiantes de la comunidad lo hacían en Málaga, en el marco de los programas Erasmus y Lingua. A través del Centro de Orientación e Información de Empleo se gestionaron 319 becas para prácticas de alumno en 53 empresas, respondiendo a programas propios y en colaboración con la Junta de Andalucía y el Instituto Nacional de Empleo. Recientemente, el Ayuntamiento de nuestra ciudad ha corroborado el proyecto conjunto Universitarios con la Tercera Edad, destinado a facilitar alojamiento de estudiantes en domicilios de personas mayores que quieran compañía o precisen ayuda. En el curso 91-92, esta universidad ha continuado desempeñando un importante papel difusor de cultura en el marco de la sociedad en la que se halla inserta. Un número considerable de actividades se han desarrollado a lo largo del año. Las 29 exposiciones organizadas han puesto de manifiesto el interés existente en nuestra comunidad y entorno por el mejor conocimiento de las propuestas plásticas contemporáneas. En este sentido, las de mayor repercusión y las más visitadas han sido las antológicas de Ulloa Miró y Braque, y en una línea documental, la recopilación biográfica de Jean Lacan. El aula de cine de la universidad ha mantenido su línea de compromiso con las propuestas cinematográficas actuales. Han sido programados 170 títulos y se han consolidado los ciclos de cine fantástico y la edición habitual de cine de verano. En el campo escenográfico y dramático, la renovación del aula de teatro y la presentación de una programación privilegiada gracias a los acuerdos de la universidad con el Centro Andaluz de Teatro conforman los hechos más destacables. Finalmente, deseamos resaltar por la calidad de sus sesiones y por la excelente respuesta obtenida el ciclo con la voz de autora Cuestas. Las actuaciones de Aute, Raimon, María del Mar Bonet, La Bordeta, Imanol, Carlos Cano y Luis Llach han constituido un núcleo permanente de encuentro entre la poesía y la música, en medio del entusiasmo suscitado por todos y cada uno de los recitales celebrados en nuestro Paraninfo. En la misma línea de cursos anteriores, el deporte universitario ha continuado su trayectoria ascendente, prueba de lo cual son las brillantes clasificaciones obtenidas a nivel nacional y autonómico en diferentes modalidades. Además de mantener las competiciones internas, ampliar las escuelas deportivas y desarrollar diferentes cursos, la actividad de la Dirección General de Deportes se ha centrado en la organización del tercer Campeonato Mundial de Fútbol Sala, que comenzará próximamente. El Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ha mantenido una gran actividad en las dos líneas de trabajo. Por una parte, además de las coediciones con diversas entidades y editoriales, se han publicado cerca de 50 nuevos títulos de las colecciones financiadas exclusivamente por la universidad, tales como la de textos mínimos, la colección de facsímiles, la de tesis doctorales y la de elementos auxiliares de clase.
Por otro lado, el servicio de intercambio científico ha alcanzado un volumen notorio mediante el cual la biblioteca de la universidad ha recibido una cifra de libros altamente satisfactoria y las publicaciones propias han conocido una amplia difusión. Cursos para extranjeros organizó el 44º curso de estudios hispánicos y el 29º de verano, habiendo contado con la presencia de 1.500 alumnos procedentes de 38 países diferentes. Cabe destacarse dentro de la labor de estos cursos los programas y acuerdos establecidos con otras universidades como las de Ottawa, Duke, Kansai Gaidai, Londres, Passau, Newcastle, Anglia, Bristol, Liverpool y muy especialmente la de Dickinson. La actividad del Instituto de Ciencias de la Educación fue especialmente intensa en algunas de sus áreas. Así, en el área de formación y en especial en la del profesorado no universitario, se ha consolidado el programa de innovación con la incorporación de profesores de didácticas específicas. En el área de investigación educativa es de resaltar igualmente el desarrollo de diferentes experiencias en el marco de los proyectos de investigación sobre la participación del alumno y la calidad del aprendizaje y sobre el agrupamiento flexible de alumnos. La actividad del servicio de documentación se ha dirigido hacia la potenciación entre los componentes de la comunidad educativa de la comunicación de la información documental, elaborada por ellos mismos o por miembros de otras comunidades educativas no andaluzas. El Centro de Tecnología de la Imagen y Recursos Didácticos, con el objetivo de mejorar la calidad del apoyo técnico audiovisual a la universidad, ha seguido aumentando su equipo gracias a la consecución de recursos exteriores. Se ha culminado la elaboración de la Enciclopedia Electrónica de Andalucía, expuesta actualmente en el pabellón de Andalucía de la Exposición Universal. Esta obra ha obtenido el primer premio de vídeo interactivo en el Festival de Cine y Vídeo de la COE y la medalla de plata en el Festival de Cine y Vídeo de la ciudad de Nueva York. Otras realizaciones dignas de reseñar son la edición de 2 vídeos interactivos elaborados por encargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre nuevos enlaces por carretera y el vídeo de presentación del Parque Tecnológico de Andalucía. En el curso 91-92, la orientación del Servicio Central de Informática ha respondido a un doble esfuerzo. En el campo de la asistencia y la investigación se ha dotado de infraestructura operativa a los diferentes grupos científicos. De la relación general de actividades destacaremos por su intensidad las referidas al uso de paquetes estadísticos, especialmente en trabajos relacionados con las ciencias sociales. Por otro lado, los esfuerzos se han encaminado a conseguir una mayor eficacia en la gestión. En este terreno pueden distinguirse 3 aspectos. La informatización de la gestión académica se ha mejorado y se han ampliado el conjunto de programas de gestión de alumnos y el de ayuda al estudio. En el área de personal se ha iniciado la elaboración de un programa de gestión integral que incluirá al personal de administración y servicios y al docente, además de la ordenación académica. Finalmente, en el área económica se ha avanzado en el perfeccionamiento del programa hacia la persona de don José Pérez Palmi, quien hasta ayer ha sido presidente de nuestro Consejo Social. Esta universidad mantendrá siempre una deuda de gratitud con él, ya que desempeñó su cargo con entrega y dedicación, mostrando siempre receptividad a cuanto podía provenir y afectar a esta institución. Muchos otros hechos y aconteceres de mayor o menor trascendencia llenaron a diario la vida de nuestra universidad. Tanto estos como los citados a lo largo de esta memoria pasarán a formar parte de su historia, una historia de voluntades y de gratitud. Muchas gracias. Levantaos y cubríos. Se va a proceder a la investidura académica de los nuevos doctores que serán llamados por el ilustrísimo señor secretario general. Por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, don Antonio Fernández Morales y don Pedro Portillo Franquelo. Por la Facultad de Medicina, doña Inés Smith Fernández y don Diego Osorio Fernández.
Por la Facultad de Ciencias, doña Cristina Sánchez Roldán y don Miguel Ángel García Aranda. Por la Facultad de Filosofía y Letras, doña María López Castellón y don Juan Jesús Bravo Caro. Por la Facultad de Derecho, don Juan Muñoz Sánchez y don Diego José Vera Jurado. Sentaos y descubríos. Tiene la palabra la doctora doña Mercedes Vico Monteoliva, catedrática de la Facultad de Ciencias de la Educación, para dictar la lección inaugural del curso que versará sobre el tema Educación y Utopía de los pensadores ilustrados a los reformadores americanos. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, excelentísimo señor consejero de Educación y Ciencia, excelentísimos y magníficos señores rectores de las universidades de Granada, Sevilla, Córdoba y Cádiz, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Málaga, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, profesores, alumnos, personal de Administración y Servicios, señoras y señores, amigas y amigos. Si entendemos la utopía en su sentido más amplio, nos podemos encontrar con la literatura utópica en cada teoría educativa, con un proyecto utópico en cada plan de instrucción o conato de institución que pretenda traducir a hechos lo concebido y o proyectado a lo largo de la historia de la educación. En este caso, la andadura por el movimiento ilustrado en el terreno educativo es lenta y rica en apeaderos. Ahora bien, si por el contrario buscamos constructos utópicos en su planteamiento más riguroso, fuera del tiempo y fuera del espacio, reacción directa a un periodo crítico o a una situación bélica, deseo de la ciudad soñada, la sociedad perfecta, inalcanzable, un lugar y una situación a la que se accede por medio del sueño o con el artificio en el relato de un largo viaje a un país desconocido o a una isla en medio del océano. Si buscamos esto, hasta hace poco no era el siglo XVIII, y menos el español,
el que mejor podía satisfacer nuestra búsqueda, pero publicaciones aparecidas en los últimos años, especialmente a partir del descubrimiento del manuscrito La Sinapia en el Fondo Campomanes por parte de Miguel Avilés de la Universidad de Córdoba, recientemente fallecido. Gracias a este descubrimiento se ha modificado el panorama de la utopía en la Ilustración española, pese a haber dudas sobre la fecha en que se escribió. De igual modo, en Europa, otros autores van a cambiar la imagen que se tenía sobre las utopías ilustradas continentales. Hasta entonces, la mayor proliferación de estas novelas correspondía, en nuestra opinión, al Renacimiento y al racionalismo, cuando recién descubierto el Nuevo Mundo, todo era posible en aquella tierra desconocida de la que tanto se hablaba y materias tan extrañas se traían. Conscientes de ello, en nuestra supuesta lección, tras intentar definir de manera muy somera la utopía, abordaremos la educación y el currículum en las utopías ilustradas europeas para aterrizar, con la clara pretensión de defender que todo esto no solo tiene valor en la historia, para aterrizar, repito, en la reciente reforma educativa americana y los bautizados por Jonathan Cawthorne analfabetos USA. El protagonista, por presencia o por ausencia, es el ethos, la educación moral, o en términos propios de la literatura utópica ilustrada, su objetivo primero, hacer individuos virtuosos, ciudadanos leales y miembros útiles a la sociedad. Todo ello con un soporte, las materias llamadas humanísticas. Dice, mejor dicho, canta Juan Manuel Serrat, que la utopía es embaucadora, encandila a los ilusos y a los benditos, subversiva de lo que está mandado, mande quien mande, incorregible, que no tiene bastante con lo posible. Y lo dice en 1992. Y es que durante los últimos 40 años es cuando ha vuelto a descubrirse el valor y las posibilidades reales del pensamiento utópico. El concepto de utopía ha dejado de ser sinónimo de fábula o quimera y ha recuperado su sentido auténtico de modo específico de conocer la realidad a través de la proyección ideal de la misma. La crítica precedente había cometido el error grosero de confundir el modo de pensar utópico con la expresión literaria más frecuentemente adoptada por aquel. Justamente, el renacer actual del pensamiento utópico arranca de una distinción clara que se establece entre la lógica del mismo y sus expresiones literarias, antiguas o modernas. En efecto, en pos de elaborar esa lógica, se desvincula el concepto de utopía del de ideología. Se defiende la intencionalidad como su característica más notable. Se ubica la utopía en el tiempo de los deseos. Se le opone, más que a la ideología, a la teoría, y se la reduce a prognosis de futuro. Al mismo tiempo que se admite también su carácter revolucionario, pero solo en cuanto poder de una nueva idea. Su crítica de lo presente es más bien implícita, pues se vuelca sobre la programación de lo mejor que está por venir. Es decir, la utopía realiza la revolución intelectual que ha de preceder a una transformación social de hecho. Hoy se da un cierto consenso sobre la consideración de las utopías novelescas del Renacimiento y de la Ilustración como solo una de las expresiones, la más conocida sin duda, del pensamiento utópico, y se tiende a considerar tres variantes principales en la expresión o tres formas literarias de este tipo de pensamiento. Las tres formas son la novela utópica, típica de las épocas renacentista e ilustrada, pero igualmente cultivada en nuestro tiempo, por ejemplo, El mundo feliz de Aldous Huxley o 1984 de Orwell. La reflexión filosófico-social, como segunda forma, utilizada ampliamente por el primer gran utopista, Platón,
y frecuentada por los teóricos del socialismo y no solamente por los llamados socialistas utópicos. Y la tercera, la expresión teórico-científica, intencionalmente utópica. En este marco de expresión teórico-científica intencionalmente utópica, una representación, una muestra buena es el Walden II de Skinner, por ejemplo. Es decir, lo que se pretende es que no es utópica la forma, sino la intención de lo que se va a decir. Pero la utopía va a ser objeto de fuertes críticas y junto a la incomprensión genérica de parte del marxismo, va a recibir denuncias procedentes de la herencia científica del positivismo lógico y del pensamiento conservador en general. Tales críticas se pueden resumir en dos principales. Una, la objeción totalitaria. Es decir, defiende que, junto a su insistencia en los últimos años, defiende que los programas utópicos adoptan siempre una forma autoritaria y no democrática de la gestión social. Es difícil, no obstante, aplicar genéricamente esta crítica al pensamiento utópico como tal, pues algunos de sus productos más característicos, por ejemplo, la utopía de Tomás Moro o el telemo de Rabelais, cuidan al máximo la libertad de pensamiento y acción de los individuos. La segunda objeción, la segunda crítica, es la objeción escatológica. Esta hace referencia al carácter criptorreligioso del pensamiento utópico en su forma secularizada, o hace referencia, en otras variantes, a la mitología. Es decir, en este caso, cuando hace referencia a la mitología, el pensamiento utópico viene a ser una forma mixta del mitos y del logos. Es decir, el pensamiento utópico es el mismo pensamiento mítico, más o menos penetrado de elementos racionales. Pero ante los representantes más agresivos de esta corriente crítica, debemos decir que justamente la utopía es ante todo humanística. Incluso utópicos tan religiosos como Moro o Campanella se entregan a construir no la ciudad de Dios, sino la ciudad del hombre. Por último, procediendo a un somero análisis estructural de la utopía, encontramos que el sentimiento profundo que subyace en ella es siempre el sentimiento de derelicción, esto es, la aguda conciencia de crisis social ante la cual los individuos, incluso los más conscientes, se sienten impotentes. De ahí que procedan a elaborar programas ideales para superar, a nivel teórico-sentimental al menos, la crisis civilizatoria que les angustia. El contexto socioeconómico también resulta imprescindible para el conocimiento cabal de cada utopía. Dado que la intencionalidad es uno de sus rasgos más notables, solo en tal marco intencional tienen sentido ciertas reglamentaciones o detalles a primera vista desconcertantes. Por otra parte, el discurso utópico posee una estructura onírica fundamental, estructura que se revela, sobre todo, en dos caracteres. Por una parte, la ciudad perfecta soñada es aquella en la que desaparecen estructuralmente los defectos de la ciudad vivida. Por otra, la crítica del orden social existente casi nunca es directa, sino que apela frecuentemente a la sátira y a la crítica implícita, como en los sueños. Pero su estructura onírica se contrapesa con elementos racionales. En efecto, los programas utópicos siguen el arquetipo matriarcal, pero ello no impide que la programación esté fuertemente racionalizada, con el apoyo de descubrimientos científicos incluso en algunos casos. En la inmensa mayoría, su Dios es el Dios de la Ilustración, fuente de la moralidad natural y garante de la armonía cósmica. La teología ha cedido su lugar a la razón y a la ciencia. La utopía es, por definición, la ciudad del hombre y su felicidad es terrena y secular. Pese a parecer totalitaria, la utopía tiende a ser ácrata. En efecto,
El poder político no suele estar definido. En la República Platónica, por ejemplo, es la casta de los guardianes, especializada en la filosofía, la que dirige los asuntos públicos, y cuando en las leyes programa unos magistrados especializados Platón, establece un sistema rotatorio de su competencia territorial para prevenir abusos de poder. Por último, el discurso utópico es ejemplar, educativo. Se propone establecer un paradigma de vida social válido para todos los tiempos, ya que su estructura, como hemos dicho antes, es tanto utópica como ucrónica. Es fruto de una actitud ilustrada y cree en la fuerza y en la universalidad de la razón. Por lo mismo, cree en la eficacia de los procesos educativos. De ahí su énfasis sobre los mismos y su cuidadosa reglamentación, desde Platón hasta Rousseau, y también en las utopías socialistas y contemporáneas. La educación en las utopías ilustradas se va a caracterizar por el dominio del Estado en el proceso educativo y el control, la financiación y la orientación a sus propias necesidades. Su objetivo, como indicábamos al principio, se va a resumir en hacer individuos virtuosos, ciudadanos leales y miembros útiles a la sociedad. En el año 2440 de Mercier, la formación moral aparece claramente en el currículum, supervisado por su rey filósofo, que incluye como asignaturas obligatorias la educación cívica y el estudio de las leyes del país. En la isla desconocida de Gribel, aunque cambie el escenario, australiano en este caso, la situación es similar. Su plan de estudios va encaminado a despertar en el niño sentimientos de respeto y devoción hacia sus padres y el Estado, así como a instruirle en sus deberes como ciudadano, hasta el punto de que para detentar cualquier cargo civil o militar, e incluso para adquirir la plena ciudadanía o viajar al extranjero, los australianos deben superar un examen sobre el catecismo del estado de moralidad y política. Un ejemplo extremo, con una ubicación poco usual en la literatura utópica, La Luna, una isla en la Luna, de Gentleman. En esta obra, el currículum está formado exclusivamente por principios de moralidad, creencias religiosas, deberes sociales y leyes del país. A veces, la historia está desterrada de los currícula porque se considera corruptora de los niños, al hablar de crímenes y vicios. Concretamente, Mercier, en su Sociedad Perfecta, justifica la no existencia de esta asignatura en sus escuelas porque es la vergüenza de la humanidad y un tejido de crímenes y tonterías. Y el niño no puede discernir, según él, entre el triunfo aparente y momentáneo del vicio y la virtud que prevalece al final. Por ello, debe protegérsele de la peligrosa influencia del historiador. Igual defiende Restif, quien afirma que los horrores de los tiempos prerrevolucionarios no se deben revelar en el año 2000 a los jóvenes franceses hasta la víspera de su boda. Otros escritores abogan por una historia oficial redactada por los gobernantes para recordar las hazañas de los ciudadanos dignas de conmemoración, o como el caso del Valle Feliz, en el que la historia es recordada por los sabios para que vean sus habitantes lo afortunados que son. Algo semejante ocurre con la literatura. Y en este sentido podemos recordar prohibiciones en utopías más recientes, como El mismo mundo feliz al que hemos aludido antes de Aldous Huxley. En ambos casos, el peligro es de corrupción. Según los legisladores, en las ilustradas, la exclusión se basa también en un peligro menor, el temor a perder el tiempo. La calificación más usual es la de asignatura frívola, por lo que se crearán profesores del buen gusto para que examinen los libros que se venden y supriman los triviales, ordinarios o contrarios al sentido común.
La selección de los profesores es una de las tareas en las que se pone mayor empeño en las utopías ilustradas. El profesor ha de tener la mejor reputación, el mejor carácter, la mejor personalidad y mucha paciencia. Hay un especial énfasis para esta última característica. En buena lógica con el espíritu de la Ilustración, los profesores de sus utopías no son religiosos, sino laicos o laicas, ocasionalmente célibes y con frecuencia son supervisados por un cuerpo de inspectores. No se prevé formación pedagógica alguna para ellos. Se cree que el profesor nace, no se hace. Dando un gran salto en la cronología y como indicábamos al principio de este escrito, de esta lección, con la clara intención de defender que todo esto no solo tiene valor en la historia, aterrizaremos en propuestas y hechos de los años 80 que pueden dar luz a los años posteriores. En las últimas décadas, las reformas educativas han potenciado las tecnologías y paralelamente parece que corren peligro las materias humanísticas. Lo que podría ser un buen maridaje resulta mortal para materias clásicas y o literarias. Este hecho, de relativa importancia a juicio de algunos, resulta básico si lo que se persigue es una formación humanística y liberal, rica en virtudes públicas y ciudadanas, como decía Jiménez Fraud a propósito de la residencia de estudiantes. Sin embargo, algunos giros, algunas vías de vuelta se están descubriendo en actuaciones recientes en materia de política educativa. Veamos, por ejemplo, como abastecedora de datos, qué se ha planteado, evaluado y hasta cierto punto resuelto en los Estados Unidos. La necesidad de una reforma en la educación norteamericana se detectó con carácter de urgencia ya en 1980. Fue planeada por la Comisión para la Excelencia de la Educación en 1983 y en el informe resultado de la evaluación a que fue sometida en 1988, tras la constatación de unos resultados poco favorables, se hace una apuesta, entre otras cuestiones, por dos consideradas de vital importancia. Un ethos positivo, los colegios están sin brújula ética y lo más importante es crear un clima moral, y, como vehículo de este ethos positivo, las humanidades. Los estudiantes saben poco de literatura, historia, geografía, derechos civiles. Hay que enseñar honestidad y honradez, bondad y maldad. Todo ello se puede enseñar, dice el documento de abril del 88. Los jóvenes americanos deberán leer el diario de Ana Frank, El Rey Lear, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, la Carta de la Cárcel de la ciudad de Birmingham de Martin Lutero King y centenares de ejemplos más. Pese al tiempo transcurrido, se sigue escribiendo y evaluando la reforma. Por otra parte, en el libro de Jonathan Kozol, Analfabetos USA, el autor describe el problema y traza un plan de acción respecto a la Norteamérica analfabeta, como él la llama, un auténtico proceso al creciente iletrismo en este país. En este último trabajo, tras afirmar que una tercera parte de la nación no puede leer estas palabras, tienes que andar con cuidado para no verte envuelto en situaciones resbaladizas. Si alguien te da algo para leer, tienes que hacer creer que lo lees. Tras afirmar que no pueden leer estas palabras, pasa a describir el modelo de americano analfabeto, tomando como excusa para el relato un día cualquiera en la vida de un americano contemporáneo cualquiera. Dice, es meticuloso y está muy protegido. Se compra el New York Times, lo dobla impecablemente y así lo mantendrá exhibiéndolo en la oficina, en la cafetería donde vaya a comer y en todos los lugares que visite. De las noticias se enterará realmente solo por la televisión. Está protegido contra el mundo exterior, protegido de la humillación, pero no del miedo.
tiene sueños repetitivos como este. Alguien me pregunta, ¿qué significa esto? Y yo fijo desesperadamente la vista en la página. Miles de New York Times cruzan veloces por una pantalla gigante situada delante de mí. Incluso antes de despertarme, empiezo a chillar. 60 millones de americanos adultos, más de la tercera parte de la población adulta, responden más o menos a este tipo. De ellos, 25 son incapaces de leer las precauciones escritas en un frasco de veneno utilizado como pesticida, ni la portada de un periódico. Los 35 millones restantes tienen un nivel de lectura muy inferior al necesario para sobrevivir en nuestra sociedad. Según esta misma fuente, en grado de alfabetización, Estados Unidos ocupa el puesto 49 entre los 158 Estados miembros de la ONU. En el informe de 1983, al que hemos aludido, se vierten afirmaciones como la acuñada en el mismo título: nuestra nación está en peligro, o la repetida hasta la saciedad a lo largo del texto de estamos siendo superados por competidores de todo el mundo por culpa de la mediocridad, o hemos cometido un acto irreflexivo de desarme unilateral. Algo impensable hace una generación está ocurriendo. Otros están igualando y superando nuestros logros educativos. O aquella otra un tanto senequista de la historia no es generosa con los holgazanes. Los miembros de la Comisión Nacional para la Excelencia de la Educación, autora del documento, son conscientes de que, 1, en la mayoría de los casos están ante un problema de alfabetización. 2, en los estudios comparados con otras naciones, los estudiantes americanos nunca figuran, tras el resultado de las pruebas, en primero o segundo lugar, y sí aparecen 7 veces en el último. 3, están criando una nueva generación de americanos que es científica y tecnológicamente analfabeta. 4, como dice un antiguo director de la Fundación Nacional de las Ciencias, está creciendo un abismo entre una reducida élite científica y tecnológica y una ciudadanía mal informada e incluso desinformada sobre temas con un componente científico. Pese a todo ello, no hay unanimidad acerca de la identificación del problema. Para unos sobra atención a las cuestiones rudimentarias, lectura y cálculo, y falta para las destrezas, solución de problemas, obtención de conclusiones. Otros piensan que sobra especialización y ocupaciones técnicas y faltan humanidades y artes. La ecléctica conclusión a la que se llega es que ambos estudios, humanidades, ciencia y tecnología, deben estar combinados para que éstas, la ciencia y la tecnología, puedan ser humanas y creativas, y aquellas, las humanidades, relevantes para la condición humana. Ahora bien, una sociedad educada, en opinión de los expertos americanos, va a exigir antiguos valores y va a desenterrar la necesidad perentoria de materias no prácticas, museos, bibliotecas y tantas instituciones aparentemente no congruentes con una enseñanza prioritariamente técnica. Se va a considerar de gran importancia el arte, la literatura, la historia, entre otras muchas. Tras la evaluación llevada a cabo en 1988, sigue habiendo grandes problemas respecto a cuestiones como la lectura, escritura, literatura, historia, geografía, derechos civiles y, en general, los contenidos objeto de aprendizaje en la escuela. Así pues, acerca de la historia, solo el 51% de los que la estudian son capaces de responder a 26 preguntas de cronología básica. El 43% no sabe la fecha de la Primera Guerra Mundial y 1 de cada 3 no sabe que Lincoln fue el autor de la Proclamación de la Independencia. En geografía, los resultados son algo mejores en conocimientos rudimentarios, según los expertos. Sin embargo, algunas noticias de prensa son francamente alarmantes.
el 45% de los jóvenes que finalizan el bachillerato, según la National Geographic, no saben encontrar en un mapamundi su propio país. El 30% de los estudiantes de Florida, de la Universidad de Florida, en la costa este, no sitúan el Océano Pacífico en la costa oeste. Ahora bien, lo que les ocurre a los estudiantes depende en gran medida de los contenidos impartidos en la escuela. Aún queda mucho por hacer. Los currículas siguen siendo flojos y la forma en que actúan las escuelas americanas se considera tan importante como lo que se enseña. Para remediar esto, se plantean unos principios clave que deberían guiar su reforma educativa: fortalecer los contenidos, asegurar la igualdad de oportunidades intelectual, establecer un ambiente de logros, un clima moral, reclutar y premiar a los buenos profesores y directores y, por último, establecer competencias, es decir, establecer un sistema de responsabilidad transparente, abierta, ante alumnos, padres, directores y autoridades. Tras el planteamiento de la reforma con los 5 principios clave como guía y después de observado el eco que la misma ha tenido en la opinión pública a través de publicaciones periódicas aparecidas en las semanas siguientes a la evacuación del segundo informe, encontramos que 1. Los sindicatos de profesores se resisten a la división económica. 2. Los docentes piensan que la testmanía está impidiendo la reforma del currículum. Se enseña para contestar test. 3. Otros piensan que hay que endurecer los requisitos de graduación, que al endurecer los requisitos de graduación, se está alentando al abandono. Por otra parte, 4. La carencia de fondos públicos está estrangulando la reforma Estado por Estado. Sin embargo, el secretario de Educación opina que la educación que tienen no justifica el dinero que gastan. Por último, para terminar, dice Agnes Heller, profesora de Sociología en Nueva York, que los intelectuales occidentales llegaron hace mucho tiempo a estar tan excesivamente chiflados por la modernidad que medían el progreso con la vara de la modernización. Efectivamente, estos ciudadanos de la modernidad consideraban imprescindible la ingeniería, la física, la química, las matemáticas aplicadas y hasta la economía, dicen. Sin embargo, consideraban absolutamente superfluas las simples humanidades, exceptuando el cultivo de la lengua materna, de la literatura del país y de la historia nacional, tal cual hemos visto en la reforma propuesta por la Administración americana. El currículum europeo se hizo realista y práctico por una parte y nacional por otra. Esto significaba educación para la vida real. La educación se convirtió en el gran negocio de distribución del conocimiento, así como en el forjador del nacionalismo. Utilidad y nación se transformaron en estrellas parejas en el cielo moderno. Abunda con énfasis esta misma socióloga en algo, por desgracia, tan repetido como que la educación, y en particular la educación secundaria, es el mayor desastre cultural de los tiempos modernos. La causa, en sus propias palabras, es que el conocimiento no puede ser distribuido sin una cultura ética y espiritual. Y la modernidad en general lleva consigo un escaso contenido ético y espiritualmente está casi vacío. Quizá, en un contexto de diferencias, puedan discutirse las perspectivas de un nuevo renacimiento europeo, determinados ideales humanísticos renacentistas. Pero el cultivo del gusto y de los estilos de vida no integran una simple unidad como lo hacían en los tiempos del humanismo del Renacimiento. Es la diferencia lo que como regla general se ha acentuado. Además, las culturas de Europa pueden volver a tener sus textos comunes. Al lenguaje universal de las matemáticas y la física puede añadírsele el lenguaje universal de la pintura, la música y la filosofía. El reloj de Europa se adelanta retrasándolo. Quizá mañana
el griego y el latín, la poesía y la retórica, las matemáticas y la filosofía, los mitos y todas las artes liberales vuelvan al currículum de las escuelas europeas. Ethos, belleza y fe mantienen en movimiento al mundo, el nuestro no menos que el de nuestros antepasados. Existirá una cultura posmoderna si existe una cultura de los libros, como hace siglos existió la cultura del libro. No voy a cometer la osadía de ofrecer conclusiones finales, pero sí deseo terminar con una reflexión acerca de los grandes científicos que ha tenido la humanidad, ya que con frecuencia se utilizan como argumento para defender el progreso apoyado en la ciencia y la técnica frente a las humanidades. Los que así opinan, dice Julián Marías, parecen ignorar que los grandes creadores de la ciencia han sido los poseedores de esas disciplinas desdeñadas desde los griegos hasta Einstein, pasando por Descartes, Galileo, Leibniz o Newton. En línea semejante arguye Mario Bunge para defender que la ciencia, la técnica y la filosofía no son departamentos aislados entre sí, sino componentes de un sistema. La filosofía adoptada por una rama de la ciencia o de la técnica puede estimularla o inhibirla. Y si me permite, una afirmación utópica y realista que no añade nada nuevo, si acaso acentúa, de José Luis San Pedro en una entrevista reciente. Dice: creo en la necesidad de la utopía. Hay que tener a lo lejos una estrella que guíe el rumbo a la que no se va a llegar. Le preguntaban de política, pero su validez en educación, en nuestra opinión, es clara y contextualizada en la historia, posiblemente mucho más. Es todo. Muchas gracias. El excelentísimo señor don José María Martín Delgado, rector magnífico de la Universidad de Málaga, tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, excelentísimo señor consejero de Educación y Ciencia, excelentísimos señores rectores magníficos de las universidades de Granada, Sevilla, Córdoba y Cádiz, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro universitario, señoras y señores. Sean mis primeras palabras para expresarles nuestro agradecimiento por acompañarnos en este acto con que la Universidad inicia un nuevo curso académico. Este año, señor presidente, la Universidad de Málaga tiene el honor de acoger, bajo su presidencia, a los rectores de todas las universidades andaluzas. Testimoniamos así nuestra conciencia de pertenecer a un mismo sistema educativo, con problemas y horizontes comunes, aunque diferenciados por la riqueza de matices que componen la realidad de Andalucía y por la de cada una de nuestras universidades, condicionadas por su historia, por su entorno y por el distinto ejercicio que hacen de su autonomía. El carácter colectivo de este acto y elementales razones de hospitalidad y cortesía me llevan a evitar las constantes alusiones a la Universidad de Málaga que tradicionalmente ocupan la intervención del rector. Por ello, y con la benevolencia de mis colegas rectores, voy a aludir preferentemente a aspectos generales de nuestro sistema universitario, solo con algunas referencias a esta universidad. El curso que ahora termina ha venido marcado por dos importantes acontecimientos: por la aprobación de la Ley de Coordinación del Sistema Universitario Andaluz y por la culminación legal del proceso de reforma de las enseñanzas y titulaciones universitarias. Una vez completada la transferencia de servicios educativos desde la Administración Central del Estado, se hacía necesario definir el marco en el cual las universidades, constitucionalmente autónomas, debían ejercer sus funciones. Con este propósito, el pasado día 21 de mayo, el Parlamento de Andalucía aprobaba la Ley de Coordinación del Sistema Universitario, estableciendo mecanismos para armonizar las actividades de las distintas universidades. Andalucía constituye ya un sistema universitario
que se desarrolla y progresa conforme a modelos racionales y participativos. Sus universidades no son solo una parte desgajada del sistema estatal, sino que se han ido conjuntando hasta componer un todo que responde a criterios propios y coherentes. Confiamos que la nueva ley potencie este sistema sin atentar contra la autonomía de las universidades, que actualmente vienen poniendo en común de manera espontánea gran parte de sus competencias. El buen entendimiento entre la Consejería de Educación y las universidades ha sido y es el mejor instrumento de cohesión. Someter el entendimiento a imperativos sería desandar el camino andado. La autonomía universitaria es un principio constitucional que no puede desconocerse en base a pretendidas razones de racionalidad y de eficacia. Los ciudadanos han expresado democráticamente que esa racionalidad y esa eficacia deben conseguirse a través de la autonomía de las universidades y por eso lo han dejado escrito en una norma constitucional. Profundizar en esa autonomía es profundizar en nuestras fórmulas democráticas. En este orden de cosas, nuestro modelo se ha ordenado en función de criterios de solidaridad y de eficacia. Como modo de progresar en el principio de igualdad entre todos los ciudadanos y de conseguir un mayor equilibrio territorial, se garantiza ya la existencia de estructuras universitarias en las 8 provincias andaluzas. El que estas estructuras se organicen en torno a una universidad propia o no es algo menos trascendente. No obstante, los rectores hemos recomendado cautela y prudencia ante un crecimiento excesivo del sistema que pudiera provocar el envilecimiento de los servicios. Por otra parte, este crecimiento socialmente demandado se ha producido en torno a lo que ha venido a llamarse una especialización matizada de las universidades, de manera que cada una de ellas configure su oferta educativa e investigadora en función de las particularidades de su entorno. Así podrán responder mejor a las necesidades de su sociedad inmediata y todas, en conjunto, agregadas sus enseñanzas, podrán impartir en Andalucía la totalidad de las titulaciones actualmente existentes en España. Sin embargo, en todo este proceso habrán de tenerse en cuenta criterios redistributivos y procurar la mayor adecuación entre la oferta y la demanda real de servicios universitarios, que, sin desconocer la historia, evite las grandes concentraciones. Se trata ahora de acercar la universidad a los ciudadanos y no a la inversa. En consecuencia, también el crecimiento de las universidades debe ser matizado en función de los requerimientos de su entorno y, por tanto, unas habrán de crecer más que otras. Esto es lo justo y lo equilibrado. La construcción de este modelo se ha visto impulsada y favorecida por 2 circunstancias concretas. De una parte, por la decidida política de la Consejería de Educación y Ciencia. De otra, por haber coincidido con el proceso de reforma universitaria. La Consejería ha propiciado el modelo y ha procurado los medios. La reforma de las universidades ha facilitado la adecuación de estas a una nueva concepción de la educación superior. En todo este contexto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado día 8 el catálogo de titulaciones de cada una de nuestras universidades, completando así un primer diseño del conjunto de nuestra oferta educativa. Corresponde ahora a las universidades elaborar sus propios planes de estudio para proseguir con el proceso de modernización del sistema. Se trata de acomodar nuestras enseñanzas a las exigencias de esta nueva sociedad que se transforma rápidamente, que a pesar de todo se internacionaliza cada día más, que se tecnifica y que, como queremos nosotros, se debe humanizar también cada día más. Este es uno de los grandes retos del nuevo curso que ahora comienza. La tarea no va a ser fácil y en ella está implicada toda la comunidad universitaria porque está en juego la pervivencia y el prestigio de nuestra institución. Si actuamos con cordura y con generosidad, lograremos cumplir con la responsabilidad de dotar a nuestras universidades de unos planes de estudio racionales y avanzados. De otra manera, habremos perdido una oportunidad histórica, habremos incumplido nuestro deber y mereceremos la repulsa de la sociedad. Durante este curso, las universidades van a aplicarse de manera generalizada a esta tarea reformadora y en este cometido pedimos libertad para utilizar criterios exclusivamente académicos y científicos, que no se nos impongan en exceso limitaciones económicas que impidan unos adecuados diseños curriculares. La universidad está dispuesta a reasignar sus recursos, a reciclar a su profesorado y a racionalizar absolutamente su oferta docente.
pero reclama al tiempo los recursos económicos necesarios para conseguir una verdadera reforma educativa en la que nosotros todavía creemos. No es posible pensar que esta importante transformación de la universidad pueda llevarse a cabo sin mejorar su financiación. Este es, señor presidente, señor consejero, uno de los aspectos sombríos del curso que comienza: las anunciadas restricciones económicas. En los últimos años, las universidades andaluzas habíamos visto aumentar sensiblemente nuestras dotaciones presupuestarias. La ejecución del programa plurianual de inversiones en universidades de la Consejería de Educación nos ha permitido dotarnos de nuevas infraestructuras que han mejorado nuestros equipamientos científicos y docentes, y eso ha redundado de manera evidente en una mejora de nuestros servicios. Ahora nuestras universidades son claramente más competitivas. Sin embargo, han sido muchos años de abandono y en los últimos de intensa expansión del sistema universitario para que esto sea suficiente. Son necesarios nuevos recursos económicos para recuperar el tiempo perdido y para atender las crecientes exigencias actuales. Somos conscientes de que estos últimos años han sido de bonanza económica, de fuerte crecimiento de la economía. Ahora, por desgracia, ha cambiado el signo de los tiempos. Vivimos momentos de recesión económica y se anuncia para el próximo año fiscal presupuestos restrictivos para todas las administraciones públicas. El momento es ciertamente delicado. Aunque parece que las mayores restricciones no van a afectar a los presupuestos de educación, nos tememos sustanciales recortes que interrumpan negativamente nuestro crecimiento y nuestra consolidación. Nosotros, señor presidente, no queremos ser insolidarios ni ajenos a la actual situación de crisis económica, pero queremos llamar la atención sobre la trascendencia de nuestro servicio público, sobre su importancia para el progreso de nuestra sociedad. Formamos ciudadanos capaces de resolver problemas muchos de los cuales hemos creado nosotros, sus mayores, y que no hemos sabido resolver. Entre ellos, los que generan situaciones de crisis como la actual. Invertir en la universidad es hacer una inversión inteligente porque es invertir en inteligencia. Pedimos que se mantengan nuestros actuales niveles de financiación para no perjudicar el proceso de reforma. Si no puede haber expansión, si no puede haber incremento de recursos, pedimos que no se detenga absolutamente nuestro crecimiento, que se ralentice, que se programe de tal manera que no se atente contra lo esencial de nuestra dinámica de progreso. La universidad se compromete, como lo tiene demostrado, a no incurrir en desviaciones presupuestarias, a respetar absolutamente el presupuesto. Han sido muchos años de penuria y sabemos ser austeros, aunque solo sea por hacer de la necesidad virtud. Pero no quisiera transmitir pesimismo ni en modo alguno ser catastrofista. La situación no es ni mucho menos dramática. Tendremos dificultades, pero la universidad ha conocido épocas peores y ha superado situaciones más difíciles. Hoy la Universidad Andaluza está mucho mejor preparada y sin triunfalismos tenemos un mejor presente y mejores esperanzas y perspectivas. Ofrecemos nuestro esfuerzo, pero pedimos una respuesta correspondiente de la Administración Pública Educativa. Y ahora quisiera que me permitieran la licencia de referirme a la Universidad de Málaga. Esta universidad inicia el curso nuevo con la conciencia de estar consolidada como institución y de tener el prestigio que bien merece el esfuerzo de su comunidad universitaria. Este curso han solicitado ingresar en nuestros centros más de 10.000 alumnos que comienzan sus estudios universitarios. Aunque no todos se quedarán con nosotros, eso puede dar una idea del crecimiento que estamos experimentando y de la calidad y atractivos de nuestra oferta educativa. En pocos años, esta universidad, creada solo con algunas enseñanzas clásicas, ha ido incorporando centros y titulaciones hasta componer una oferta equilibrada. Aunque debemos seguir creciendo, quisiera destacar que la incorporación de las enseñanzas técnicas ha supuesto para nosotros una importante transformación de nuestro perfil. Con ellas no solo atendemos mejor las necesidades de nuestro entorno, sino que impulsamos su desarrollo con las nuevas iniciativas que se generan en el seno de esta institución. No obstante, las titulaciones de ingenierías, antes confinadas en las universidades politécnicas por ser consideradas como sabores espurios, impropios de las universidades literarias, han supuesto y van a suponer algunas modificaciones de nuestro comportamiento tradicional. Sus áreas de conocimiento padecen insuficiencia de profesorado y sus costosos y sofisticados equipamientos científicos obligan a adoptar medidas extraordinarias para su consolidación. Pero en nuestra universidad el problema más acuciante es el de su ubicación. Las actuales instalaciones son absolutamente insuficientes y esta universidad lleva tiempo demandando soluciones.
Afortunadamente, el pasado día 8, el Consejo de Gobierno aprobó la adjudicación en trámite de urgencia de la primera fase del complejo arquitectónico que ha de albergar los estudios de las diversas ingenierías. Se trata de una obra racionalmente diseñada cuya ejecución va a comenzar dentro de este año. De todas las universidades andaluzas, ha sido la Universidad de Málaga la que se creó con menor infraestructura, y ello ha originado, ahora por fortuna, que sus edificios y equipamientos sean de reciente construcción o adquisición. Por ello, podría dar la impresión de que se han concentrado aquí numerosas inversiones, pero es justo advertir que estos equipamientos son los únicos que hemos tenido en toda nuestra historia, y antes de ellos trabajábamos en situaciones impropias de una universidad. Reconocemos el esfuerzo que se ha realizado, pero no podemos olvidar los años de insuficiencias y de sacrificios. En el día de hoy acabamos de inaugurar oficialmente la nueva Facultad de Derecho, un moderno edificio capaz para satisfacer nuestras necesidades. Pero nosotros siempre recordaremos, y no precisamente con añoranza, los 10 años en que hemos tenido que enseñar a más de 4.000 alumnos en solo 5 aulas. Es el mismo caso de las facultades de Psicología y Ciencias de la Educación, cuyos estudios se han desarrollado en barracones prefabricados hasta la construcción del magnífico edificio de que ahora disponen y que será inaugurado en breve. Ambos deben constituir un orgullo para esta universidad y para la administración pública educativa que los han hecho posible. Es, en fin, la historia de esta universidad, escrita a base de sacrificios y de esfuerzos para suplir con celo y dedicación las insuficiencias de los equipamientos. Pero todo se da por bien empleado. Estamos dispuestos a mayores esfuerzos si se nos respetan las esperanzas, si se elabora, como en estos años, un programa de inversiones que nos permita mirar al futuro con ilusión, aunque sea un programa deslizante que pueda dilatarse en el tiempo. Nosotros solo queremos mejores condiciones para cumplir mejor con nuestras obligaciones, para trabajar mejor y prestar mejor servicio público. Muy pronto esta universidad terminará su biblioteca general, equipamiento indispensable del que carecemos, y algunas otras obras que mejorarán sin duda nuestras posibilidades de progreso. Pero siendo fiel a mi propósito, evito abrumarles con pormenores de nuestros problemas y de nuestros éxitos. Sin embargo, me van a permitir que me refiera a lo más importante de esta universidad, a su comunidad universitaria. La universidad es lo que son y lo que hacen quienes trabajan en ella, quienes lo hacen de forma permanente, profesores y personal de administración y de servicios, y quienes solo pasan con nosotros unos años, los alumnos. Somos conscientes de las restricciones que van a afectar a las plantillas de funcionarios, pero confiamos en que estas limitaciones solo afecten a los puestos de trabajo que no sean estrictamente necesarios para la prestación de los servicios públicos. Esta universidad tiene una insuficiente dotación de profesorado, ya sea por la reciente creación de sus centros, ya sea porque crece muy rápidamente y no ha podido acumular recursos humanos adecuados. La única defensa de la institución consiste en limitar el acceso de los alumnos, admitiendo solo aquellos que pueden ser atendidos en condiciones mínimamente aceptables. Ciertamente, un incremento en la variedad de la oferta educativa, en las enseñanzas y en las titulaciones, llevaría a un fuerte incremento en el número de alumnos, porque es esta una importante ciudad, grande y populosa, con una universidad todavía insuficiente para satisfacer sus demandas. Lo limitado de nuestra oferta obliga a nuestros jóvenes a buscar acomodo en otras universidades. No obstante, este año la hemos incrementado incorporando la Facultad de Ciencias de la Información, fuertemente demandada por los alumnos. Sé que la Consejería de Educación conoce la realidad de esta universidad y confío en que se remedie esta situación ahora que acometemos la reforma de los planes de estudio. Tengan por seguro que solo pediremos el profesorado necesario para atender el servicio docente. Nunca confundiremos la universidad con una oficina de empleo. Pero también el personal de Administración y Servicios experimenta una situación semejante. La nueva relación de puestos de trabajo va a suponer un paulatino aumento de esta plantilla, que es la que da estabilidad y profesionalidad a nuestros servicios. En ese aspecto, tanto los representantes de los trabajadores como el equipo de gobierno de esta universidad han llegado a acuerdos responsables. Solo pretendemos colocarnos en una situación intermedia dentro del sistema orgánico y retributivo de nuestras universidades. Por eso, tenemos la seguridad de que nuestras propuestas serán atendidas. Para los alumnos son los mejores esfuerzos de las universidades. Nosotros trabajamos para mejorar sus condiciones de estudio y facilitar su aprendizaje. Esta universidad está supliendo con imaginación y con ingenio la carencia de infraestructuras asistenciales. No obstante, aunque sean explicables porque ha habido otras prioridades,
Es necesario que se remedien estas carencias para no situar a nuestros alumnos en situación de discriminación negativa. Piénsese que la implantación del llamado Distrito Único, que se ha concebido como un mecanismo de racionalización, puede convertirse en un elemento regresivo y de discriminación, ya que solo podrá beneficiar a aquellos alumnos con capacidad económica para desplazarse a otras universidades. Por otra parte, la existencia de estos equipamientos facilitará la movilidad de los estudiantes y, por tanto, su mayor participación en los programas europeos. Sin embargo, nos sentimos esperanzados, nos sentimos orgullosos de pertenecer a la Universidad de Málaga. A ella queremos seguir dedicando lo mejor de nuestro esfuerzo y estamos dispuestos a hacer frente a todas las dificultades que puedan presentarse en este nuevo curso. Este es nuestro ánimo y nuestro propósito. Frente a la esperanza, a la desesperanza y a los malos augurios, nosotros oponemos nuestra mejor ilusión, porque el futuro depende de nosotros. Ahora, en estos momentos de estancamiento económico, sabremos acomodar nuestros comportamientos a modos más austeros, a suprimir todo gasto que no sea imprescindible. Los ciudadanos quieren apreciar que los esfuerzos que se piden al conjunto de la sociedad son asumidos de manera primera e inequívoca por quienes ocupan alguna posición de ventaja en la comunidad. Y los universitarios estamos en ese caso. Superar las dificultades que afectan a la universidad es un empeño colectivo. Así lo sentimos y esa será nuestra tarea cotidiana. Eso es lo que la sociedad y la universidad espera de nosotros. Muchas gracias. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Málaga, excelentísimos señores rectores magníficos de las universidades andaluzas, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria malagueña, señoras y señores. La inauguración oficial del curso universitario viene rodeada por lo general de la expectación e incluso la solemnidad propias de una institución que ha sabido conservar la tradición, la dignidad de una tradición secular. La Universidad de Málaga, en los años que lleva de funcionamiento, ha recogido esa noble herencia, enriqueciéndola con los impulsos de los nuevos tiempos. Este contexto, síntesis de tradición e innovación, resulta el más adecuado para definir la apertura del curso 1992-93. La dedicación ya habitual de la universidad a su función docente e investigadora experimenta este año, como ya se ha señalado, dos novedades destinadas a incrementar la calidad de su servicio a los ciudadanos. Entra en vigor, en primer lugar, la Ley de Coordinación del Sistema Universitario. Este nuevo marco jurídico, el primero que aprueba con tales características una comunidad autónoma de España, supone un avance en la medida en que las simples relaciones de cooperación existentes hasta ahora son sustituidas por un estrecho compromiso de colaboración que abraza e integra al conjunto de las universidades de Andalucía. Las ventajas que se deben extraer en aspectos esenciales como la investigación, la extensión cultural, la experiencia docente o la gestión administrativa significarán una adecuada optimización de recursos, ideas y proyectos. Este curso será además decisivo para la puesta en marcha de la reforma de las enseñanzas universitarias. Me detendré algo más en esta faceta novedosa porque si bien se trata de la prolongación y de la concreción de un proceso que arranca de la Ley de Reforma Universitaria, de su desarrollo depende en buena medida la consecución en Andalucía de un sistema de calidad, diversificado y competitivo, compuesto por universidades públicas y autónomas. Ante todo,
es preciso subrayar la necesidad de la propia reforma, exigida, entre otras cosas, por las transformaciones operadas en la sociedad y por la aparición de nuevas demandas culturales, económicas y científicas. Tengan en cuenta que las titulaciones universitarias se habían mantenido prácticamente invariables en los últimos 15 o 20 años y los escasos cambios realizados sin criterios precisos era difícil que coincidieran con la evolución de los conocimientos o las técnicas, y menos aún con las aspiraciones de una sociedad que experimentaba entonces una profunda transformación en sus estructuras económicas, pero también mentales y políticas. Habría que añadir a esta situación las inercias o frenos que provocaba la rigidez o la rígida vinculación entre títulos y centros correspondientes, así como la que también existía entre títulos y acceso al ámbito profesional. En un caso, se obstaculizaba la conveniente expansión de la enseñanza universitaria y en el otro se patentizaba la ausencia de titulaciones en España y, lógicamente, en Andalucía, que respondiesen a las necesidades del mercado de trabajo. Conviene subrayar, además, que la reforma de las enseñanzas se torna imprescindible desde la propia incorporación de nuestro país a la Comunidad Europea. Las universidades han de articularse y, en cierto modo, integrarse en un sistema funcional que haga posible la libre circulación de los titulados comunitarios. Este análisis de la realidad nos conduce a una propuesta cuyo primer objetivo es alcanzar una mayor diversificación de la oferta educativa y, por lo tanto, de las titulaciones. La elaboración de un nuevo mapa de titulaciones ha exigido un estudio exhaustivo de los recursos docentes disponibles, con el fin de obtener su máximo aprovechamiento. El pasado día 8 se aprobaron los catálogos de estudios universitarios de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, mientras los correspondientes a Almería, Huelva y Jaén se aprobarán de acuerdo a lo que establezcan las leyes de creación de estas universidades. El nuevo catálogo supone que en Andalucía se imparten este curso académico más de 250 carreras universitarias. Se inicia así una fase en la que el protagonismo corresponde a las universidades, que tienen la responsabilidad de elaborar unos planes de estudios acordes con los actuales parámetros científicos, culturales y tecnológicos, y desde luego con la misión que debe asumir una institución de enseñanza superior comprometida con la prestación eficaz de un servicio público a la comunidad. Desde esta perspectiva, los planes de estudios habrán de ser más ágiles en su adaptación a los cambios sociales, más eficientes en la utilización de los recursos que la sociedad destina a la universidad y, por supuesto, más acordes con la vocación individual de los estudiantes. Un segundo objetivo de la reforma se propone centrar el núcleo del sistema universitario en las enseñanzas y no en los centros. En este sentido, el desarrollo de la estructura departamental favorece una mayor flexibilidad y racionalidad a la hora de configurar unos estudios que ofrecen la posibilidad de elegir y combinar las enseñanzas que imparten los distintos departamentos. Esta concurrencia de enseñanzas entre departamentos, así como de los profesores adscritos a ellos y vinculados a diferentes áreas de conocimiento, permite la diversificación de títulos sin necesidad de crear nuevas estructuras. De este modo, se obtiene una utilización más racional de los recursos docentes y, al mismo tiempo, se hace posible una enseñanza interdisciplinar en consonancia con la realidad científica de nuestros días. El título se convierte así en un elemento central
de la docencia universitaria, porque a él quedan ligadas las directrices generales, el plan de estudios y su estructura cíclica, y en torno a él se organizan las enseñanzas de los departamentos. El tercer objetivo es la ordenación de las enseñanzas en ciclos. La Ley de Reforma Universitaria establece unos primeros ciclos con sentido académico y profesional, tal y como se practica en otros países de nuestro entorno cultural, como Francia, Alemania o Gran Bretaña. La estructura por ciclos permite un mejor ajuste de las enseñanzas a las necesidades de nuestra sociedad, una adaptación más realista a las perspectivas del empleo y hace posible también un reciclaje más fácil de los estudios en el supuesto nada infrecuente de cambio de orientación académica o profesional de los propios alumnos. Se trata, por tanto, de evitar el aislamiento de los primeros ciclos, estableciendo posibilidades de acceso de primeros a segundos ciclos con complementos formativos en los casos que así lo requieran. En resumen, lo que pretende la reforma de las enseñanzas, la reforma de los planes de estudios, la reforma de las titulaciones, es que la oferta actual de títulos se dote de mayor variedad, que los planes de estudios sean más receptivos a las innovaciones del conocimiento y a las demandas de la sociedad, que los currícula cursados por los estudiantes sean más flexibles y se adapten mejor a los intereses de los propios alumnos. Se trata también de dotar a la enseñanza universitaria de una mayor versatilidad para facilitar la movilidad a lo largo de una vida y la capacidad para adaptarse a la fluidez de los cambios sociales. Las propuestas que acabo de exponer, previstas para el próximo curso, se completarán a lo largo de este mismo periodo con el proyecto de ley de creación de las universidades de Jaén, Almería y Huelva. La ya tradicional generosidad de las universidades andaluzas, con experiencia histórica a sus espaldas, algunas más jóvenes y otras con varios siglos de andadura, volverá a ser puesta a prueba. Estamos seguros de su contribución solidaria, de su apoyo, asesoramiento y colaboración para con estas tres comunidades universitarias que iniciarán muy pronto su camino como instituciones de enseñanza superior con plena autonomía y en condiciones de igualdad con el resto de las universidades andaluzas. De esta forma, el mapa universitario andaluz entra en una nueva fase, una etapa de crecimiento y expansión que nunca consideramos concluida, porque el compromiso del Gobierno con la enseñanza universitaria nos obliga a cuidar y dotar continuamente a los centros de nuevos medios y recursos. En la Universidad de Málaga, por ejemplo, una vez culminada la construcción de la Facultad de Derecho y la de Ciencias de la Educación, continuarán las obras con objeto de dotarla de un complejo de tecnología de la producción y de la información. Está prevista, asimismo, la próxima construcción de un centro de estudios turísticos con el que se precisará aún más y mejor el perfil académico e investigador de esta universidad. Igualmente, en el Parque Tecnológico de Andalucía se van a iniciar ya las obras de varios centros de investigación, porque pensamos que la presencia de la universidad en un espacio innovador de estas características ha de ser, en todo caso, profunda e intensa. La conexión entre la investigación universitaria y las empresas ubicadas en el parque tecnológico es tan precisa como la corriente que fluye entre los vasos comunicantes. Si para la investigación es un elemento de motivación y generación de nuevas inquietudes, para las empresas es un factor determinante de su éxito y buen funcionamiento. La Universidad de Málaga es la que ha experimentado un crecimiento más rápido en infraestructuras y en número de alumnos. Me complace citar dos ejemplos que demuestran cómo este proceso no es meramente cuantitativo. El que sea hoy la universidad más solicitada de España
desde la posibilidad que ofrece el distrito compartido y el que la propia Enciclopedia Electrónica de Andalucía, elaborada por el Centro de Tecnología de la Imagen de esta universidad para ser mostrada en la Exposición Universal de 1992, haya recibido hace muy poco en la ciudad de Nueva York un premio internacional, significan en uno y otro caso el nivel de calidad de los estudios que oferta la universidad y la consolidación de una especialidad de vanguardia. Señoras y señores, este nivel de autoexigencia de profesores y de alumnos, de ir a más cada día, de no conformarse si no es superándose, es el que justifica tantos esfuerzos por parte de la sociedad y el que responde a la tradición venerable y exigente de la institución universitaria. Muchas gracias. Levantaos y cubríos. En nombre de Su Majestad el Rey, declaro inaugurado el curso académico 1992-93 en la Universidad de Málaga. Antes de levantar la sesión, dispongámonos todos a entonar el Gaudeamus Igitur. Amen.